¿sí? ¿Qué es lo que es la trigonometría? Si vamos a analizar el significado textual de la palabra trigonometría, está compuesto por tres palabras, la unión de tres palabras: tri, que viene de tres; gono, que viene de ángulo; y metría, que viene de la palabra medición o medida. Entonces, ¿qué significa en fin la trigonometría? Es el estudio de la medida de los ángulos, y lados específicamente de un triángulo, ¿sí? Toda la trigonometría se basa en los triángulos, y más específicamente en el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que es la trigonometría? Es el estudio de la medida de los ángulos o lados, entonces, de un triángulo, ¿sí? Y para ir profundizando un poco más, nosotros sabemos, ya algunos que otros de los chicos ya estaban viendo lo que son los ángulos, que se llegaron a ver en vectores, llegaron a ver en muchas áreas de la física, no sé, tal vez ya también la matemática, en el caso de lo que ya estuvieron dando geometría. Entonces, yo creo que estábamos viendo lo que es la parte de ángulos. Ya sabemos que existen ángulos que pueden ser negativos, pero así también positivos. ¿En qué se basa o cómo yo puedo saber cuándo un ángulo es positivo o cuándo un ángulo es negativo? Según la teoría me dice que yo, para que pueda identificar o pueda decir, mira, este ángulo va a ser negativo o es negativo por tal cosa. Según la teoría nos dice que todos tenemos un reloj en nuestra casa, no sé si tienen un reloj, conocen un reloj, ¿verdad? ¿Cómo funciona el reloj? Va girando en el sentido de la manecilla del reloj, como nosotros le decimos. Entonces va girando, tiene un giro específico que todos conocemos, ¿ok? Entonces yo digo que el ángulo que yo estoy teniendo va a ser positivo cuando ese ángulo va girando en torno justamente a la manecilla del reloj, ¿sí? Entonces mi giro, nosotros sabemos que es así, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que un ángulo va a ser positivo o negativo, un ángulo entonces va a ser positivo cuando está girando contrario a la manecilla del reloj, y va a ser negativo cuando gira en sentido a la manecilla del reloj. Si yo tengo el reloj de esta forma, nosotros sabemos que esto va girando así, ¿verdad? Va girando. Cuando gira, dice que en el mismo sentido, y eso sale en teoría, yo he visto en el examen de química del año pasado, he visto que salió como teoría eso. Entonces, cuando yo tengo un ángulo y ese ángulo va girando en el mismo sentido que la manecilla del reloj, yo digo que ese ángulo va a ser negativo, ¿sí? Va a ser negativo, es ponerle lo contrario. Entonces, si esto va girando en sentido de la manecilla del reloj, yo voy a decir, ese ángulo va a ser negativo. Si va girando, nosotros sabemos, ¿verdad? Si va girando contrario a la manecilla del reloj, ese ángulo va a ser positivo. O sea que el ángulo siempre gira contrario a la manecilla del reloj para que yo pueda decir es positivo. Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, ¿qué nos dice? Se dice que un ángulo es positivo o se encuentra orientado en sentido positivo cuando el giro de la semirrecta, fíjense, en la clase pasada yo había dicho o había ya hablado de lo que son las rectas, semirrectas y segmentos de recta, ¿sí? Entonces, yo teniendo una semirrecta, en este caso la semirrecta OA y también la semirrecta OB, dice, cuando el giro desde la semirrecta al origen o lado inicial hasta la semirrecta o lado terminal se realiza en sentido opuesto, y subrayo en sentido opuesto al de las agujas del reloj. Ahí yo estoy diciendo que mi ángulo entonces va a ser positivo, ¿sí? En este caso, si esto va girando de esta manera, mi lado inicial es donde yo estoy contando, donde empieza mi ángulo.
¿sí? Donde empieza a medirse mi ángulo. Entonces en este caso mi semirrecta inicial va a ser la semirrecta OA, porque de ahí yo empiezo a contar y va hasta la semirrecta OB. Y a esa semirrecta entonces yo le llamo lado terminal. ¿Okay? También ángulo con sentido negativo, que sería lo contrario a todo lo que estaba diciendo. Se dice que un ángulo va a ser negativo o se encuentra orientado en sentido negativo cuando el giro desde la semirrecta al origen o lado inicial hasta la semirrecta final o lado terminal se realiza en el mismo sentido al de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a decir, va a girar en el mismo sentido que las manecillas del reloj, la aguja del reloj, perdón. ¿Esto es donde empieza? Empieza en la semirrecta OB y va en este caso hasta la semirrecta OA. Entonces, donde empieza, en este caso la semirrecta OB sería mi lado inicial, donde termina mi recta mi lado terminal, que sería mi semirrecta OA. ¿Okay? Entonces, para poder tener en cuenta cuándo un ángulo es negativo, cuándo es positivo. A tener en cuenta eso porque sale en la teoría, por eso no les enfaticé. ¿Sí? Después están los ángulos coterminales. ¿Cuándo los ángulos, yo puedo decir, esos ángulos son coterminales? Cuando tienen el mismo lado terminal. Llamo lado, pero me refiero a la semirrecta, ¿verdad? Pero llamo lado para que se pueda comprender mejor. Entonces, cuando yo veo dos ángulos, en este caso, si vemos la gráfica, tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. En este caso, alfa es un ángulo positivo o negativo. Positivo, ¿sí? Porque va contrario a la manecilla del reloj. Entonces, alfa es un ángulo positivo, beta en este caso, ángulo negativo. Pero fíjense que ¿dónde termina alfa? ¿Cuál es el lado terminal de alfa? Esta recta, ¿verdad? La semirrecta. Le voy a llamar O, ¿sí? Para comprender mejor. Entonces, ¿dónde termina mi ángulo alfa? ¿Cuál es su lado terminal? Es la semirrecta OA. ¿Ok? Pero así también, si se dan cuenta, entonces el ángulo beta también tiene el mismo lado terminal, que es la semirrecta OA. Entonces, cuando tienen los dos ángulos, alfa y beta, no importa si son positivos, si son negativos, no importa acá, no hablamos de signos, ¿sí? Porque si se dan cuenta acá, ambos tienen signo contrario a los ángulos. Pero cuando tienen el mismo lado terminal, sabemos ya que el lado terminal, cuando tienen el mismo lado, entonces ahí yo digo, esos ángulos son coterminales. Y hay una manera bastante sencilla de poder comprobar. Probar cuando dos ángulos son coterminales. ¿Y cómo yo pruebo? Haciendo la diferencia. Si yo agarro esos dos ángulos que tengo, no importa, vuelvo a decir, si son positivos o negativos, si yo tomo los dos ángulos y resto ángulos, entonces ¿qué tiene que pasar? Que el resultado de esa diferencia tengo que poder dividir entre 360 grados. O sea que tiene que ser múltiplo, el valor de la diferencia tiene que ser un múltiplo de 360. ¿Sí? Entonces creo que acá había un ejemplo para que podamos visualizar a qué se refieren. Entonces, cuando dos ángulos son coterminales, dijimos cuando tienen el mismo lado terminal. Alguien tiene su drive, no sé por qué me aparece todo en blanco. Ahora. Me voy a salir y voy a entrar otra vez. Aparece todo en blanco. Para poder mostrarles un ejemplo específico, ¿no? Para que se visualice. Ay, por ahí. Mira, un ejemplo. Creo que estaba lo último en la parte de los ejercicios. Página 8. ¿Hay ejemplo? Decime los ángulos.
227 grados. Okay. Entonces, que yo les dije que al hacer la diferencia entre ellos, tiene que poder dividirse entre 360 el resultado. Hagan un poco la diferencia entre 1827 y 27. Ah, ok. Menos 1493. Ok. Podemos ir probando de a dos lados, ¿sí? Si alfa y beta son ángulos o terminales primeramente. No importa el signo, ¿sí? Ya les dije eso. ¿Cuánto sale? Menos 1800. Entonces, alfa menos beta sale menos 1800. Igual pueden hacer de cualquier lado, ¿sí? Entonces, este resultado que tengo acá dice que yo tengo que poder dividir entre 360. Tiene que salir un número entero, no tiene que salir en coma. A eso me refiero. ¿Sí? Dividido 360, ¿cuánto sale? Menos 5. Ok. Entonces, al dividir, fíjense que la diferencia me salió 1800 y eso yo pude dividir entre 360 grados. Entonces yo digo, alfa y beta son ángulos coterminales. Pueden hacer entre beta y gamma la diferencia entre ellos. Tengan en cuenta nomás de que esto lleva luego signo negativo. Pueden hacer 1827 menos 2493. Ahí tienen que atender que se van a sumar. Menos 4320. Menos 4000. Entonces si yo hago No, pero el B es mayor, o sea, el gamma es no, mayor. igual en ambos casos puede salir positivo o negativo, como cada uno depende cómo le haya colocado. Porque fíjense que de todos modos se van a sumar, solo que uno hace positivo y el otro negativo, pero es el mismo resultado. ¿Cuánto? 4100. 323. 20. ¿Cómo? 20. ¿Ahí? Sí. Ok. Entonces, si esto yo divido entre 360, ¿cuánto sale? 12. ¿Sí? O sea, yo digo, bueno, mira, beta con gamma también son ángulos coterminales. Pueden probar también alfa con gamma. Eso pueden hacer en la calculadora. Entonces, yo estoy diciendo que los ángulos tienen el mismo lado terminal. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, para que podamos visualizarnos, ¿sí? Después tenemos lo que son las razones recíprocas. A partir de acá, esto tienen que tener bien en cuenta, ¿sí? A partir de acá, ya son cosas que ya se va a utilizar más todavía. Entonces, si yo ya les digo razones recíprocas, ya ustedes tienen que identificar o corrazones, porque entre estos dos son los que más confusión suele haber, ¿sí? Entonces, presten bien atención cuándo son corrazones y cuándo son razones recíprocas. La definición que nos dice que existen tres parejas que son recíprocas una de la otra cuando el producto entre ellas es la unidad, o sea que es 1. Entonces, cuando el producto entre ellas es 1, ahí yo digo que las razones son recíprocas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de recíprocas en álgebra? ¿Cuándo dos números eran recíprocos? Si yo les pregunto, ¿el recíproco de 2 cuál es? 3. Un medio. ¿Sí? Pero en álgebra. Si yo les pregunto el recíproco de un número, entonces en este caso el 2 es un medio. O si yo les pido el recíproco de, no sé, menos 3, o lo que sea, va a ser menos un tercio. Le pongo igual. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces esto es para poder recordar cuándo eran recíprocos, pero en álgebra. También existe eso en trigonometría, números recíprocos, en este caso razones recíprocas o funciones recíprocas. ¿Sí? Entonces, cuando el producto entre ellos es 1. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo que es cosecante, me dice que va a ser 1 sobre seno. ¿Cuándo o por qué?
Porque fíjense que mi seno que está haciendo aquí está dividiendo. Puede pasar a multiplicar. Entonces yo digo que el cosecante de alfa por el seno de alfa va a ser 1. Y sí, porque dijimos, vuelvo a repetir, que el producto entre ellas debe de ser la unidad para que sean razones recíprocas. Lo mismo aquí, vas a multiplicar. También aquí, ¿sí? Está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Ok. Entonces las razones recíprocas son aquellos que cuando yo multiplico entre ellas me da la unidad. Específicamente, ¿qué tengo que memorizarle? Esto. ¿Sí? Específicamente esto. Sobre, si tienen resaltador, resalten. ¿Cuál es entonces la recíproca de cosecante? 1 sobre seno, o viceversa, ¿verdad? ¿Cuál es la recíproca del seno? Puede ser del revés también, ¿sí? Cuando esto pasa aquí y esto pasa aquí. Entonces la recíproca del seno, cosecante. ¿Sí? La recíproca de coseno, secante. ¿Sí? La recíproca de tangente, cotangente. ¿Ok? Acuérdense, recíproca de seno, cosecante. Recíproca de coseno es secante y recíproca de tangente, cotangente. Entonces esas son las funciones recíprocas entre sí. ¿Ok? Y si digo que seno va a ser el recíproco del cosecante, perdón, es porque seno es igual a 1 sobre cosecante. Esto se utiliza en identidades trigonométricas a la hora de reemplazar sus valores dados. ¿Ok? Entonces, el producto entre ellas va a ser 1, pero para las corrazones es diferente. ¿Por qué? ¿Qué me dice de la corrazón o de las corrazones? Me dice que una razón trigonométrica de un ángulo es igual a la corrazón del ángulo complementario. Aquellos que ya vieron cuando dos ángulos eran complementarios. Cuando dos ángulos eran complementarios, no se duerman que cuando la suma entre ellos es 90. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Fíjense que la base de la trigonometría, yo les dije ya que es que son los triángulos, ¿verdad? Específicamente triángulo rectángulo. Entonces fíjense que en un triángulo rectángulo, ¿cuál es la particularidad del triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto, ¿sí? Por eso es rectángulo, triángulo rectángulo. Posee un ángulo recto. Un ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Muy bien. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, esto para repasar, chicos, ¿sí? Si yo tengo un triángulo rectángulo, aquí es el ángulo recto, la suma total de todos los ángulos internos. ¿Cuántos ángulos va a tener un triángulo? ¿Cuántos ángulos internos tiene? 3, ¿verdad? Acá tiene 1, 2, entonces tiene 3 ángulos internos. La suma de esos 3 ángulos, esto más esto, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. La suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser 180 grados. Entonces, si yo digo, bueno, esto vale 90, ya sé cuánto vale eso, pero es un triángulo rectángulo. Esto vale 90. La suma de este más este, ¿cuánto me tiene que dar? 90. Y obviamente, si ya la suma me tiene que dar 90, estoy tratando con ángulos agudos. ¿Qué es ángulo agudo? Vuelvo a repasar. Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide entre 0 grados y 90 grados. ¿Sí? Sin ser 0, sin ser 90.
¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, vamos a estar tratando justamente con ángulos complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque ustedes mismos me dijeron que la suma de esto, a esto yo le llamo alfa, a esto le llamo beta, la suma de estos dos me tiene que dar 90, dijimos, ¿verdad? Porque esto ya vale 90. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o hablo en chico? ¿Me avisa, no? Entonces la suma de estos dos me tiene que dar sí o sí 90 por regla. ¿Por qué? Porque la suma de estos si ya me da 90, más 90 me da el 180 que yo necesito. ¿Cómo es alfa y beta entonces? Son complementarios. ¿Sí? Son complementarios porque ya dijimos que la suma de los ángulos, si yo todo ángulo y la suma de ellos me da 90, esos ángulos entonces son complementarios entre sí. Si yo les pregunto cuál es el complemento de 70 grados, ¿cuántos ustedes me van a responder? 20 grados. ¿Por qué? Porque 70 más 20 me da 90 para que sean complementarios. ¿Okay? Si yo les pregunto cuál es el complemento de 30 grados, 60 grados. Muy bien. Se va pillando bien eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice? Que una razón trigonométrica de un ángulo es igual a la corrazón del ángulo complementario. ¿Qué quiere decir? Fíjense que yo tengo las tres razones trigonométricas más importantes, son seno, coseno, tangente. Esas son las más importantes que yo tengo. ¿Okay? Seno, coseno y tangente. Por regla, la corrazón de seno va a ser coseno. Pero, ¿qué ángulo va a ser el ángulo del complemento que yo utilicé? Y esos van a ser iguales. ¿Qué quiere decir en cristiano? Quiere decir que si yo tengo seno, por ejemplo, dígame un ángulo agudo que sea menor a 90 grados. 75. 75 grados, ¿verdad? Si yo hago seno de 75 grados, ¿cuánto me sale en la calculadora? Voy a hacer acá arriba. Seno de 75 grados, ¿cuánto me sale? ¿Cómo? Ponele. 0,96. Y un piquito más, ¿verdad? De 0,96 me sale eso. Ese mismo valor que me dice que va a ser igual al complemento de ese ángulo, pero ya con la corrazón. ¿Cuál era la corrazón del seno? Dijimos el coseno. Perfecto. Pero ¿qué me dice la regla? Que va a ser igual con la corrazón, pero con el ángulo complementario. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el complemento de 75? 15 grados, ¿verdad? Porque 75 más 15 me da 90. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la corrazón? Dijimos coseno. Coseno del complemento, entonces. Coseno de 15 grados. ¿Cuándo me va a salir entonces? Me tiene que salir igual. Eso es lo que me dice la regla. Entonces, por razón, si yo aplico la corrazón del ángulo complementario, van a ser iguales. ¿Okay? Y prueben nomás, prueben con cualquier otro ángulo. Hagan seno de un ángulo agudo y prueben con el complemento de su corrazón. O la corrazón del complemento. Se puede probar con, no sé, a ver, 30. Si yo les digo seno de 30, ¿a qué otro va a ser igual entonces? A coseno de 60. Si yo les digo coseno de 45 grados, ¿a qué va a ser igual? A seno de 45. ¿Por qué? Porque la corrazón de seno es coseno y viceversa. Y siempre tengo que hacer con el complementario, con el ángulo complementario. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, a ver, no sé, a ver, tangente de 50, ¿a qué tiene que ser igual?
a cotangente de 40. Muy bien, si yo hago la calculadora, entonces me va a salir igual. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre corrazón y razones recíprocas, el único que es igual, la razón con su, o sea, la recíproca y su corrazón, es el tangente. ¿Cuál es la recíproca tangente? Recíproca. Cotangente. ¿Y cuál es el corrazón de tangente? Cotangente. Entonces, tangente es el único que coincide, ¿verdad? Pero los demás no, pero coincide, ¿sí? Entonces, razón recíproca de seno cosecante. Corrazón de seno cosecante. Entonces, a diferenciar bien la corrazón de las razones recíprocas. ¿Ok? Después tenemos también la circunferencia trigonométrica. Esto yo vi nuevamente en falso y verdadero en la facultad de química. Yo estaba viendo todos los exámenes y vi, y esto sale también como teoría. Cuando una circunferencia, yo lo llamo circunferencia trigonométrica, porque existen diferentes circunferencias, ¿verdad? Infinitos tipos de circunferencia y con infinitos radios y demás. Una circunferencia yo digo que es trigonométrica cuando yo tengo mi plano cartesiano. Ubicamos el plano cartesiano, ¿verdad? Cuando yo tengo mi plano cartesiano y el centro de esa circunferencia es el mismo centro del plano cartesiano. Plano cartesiano, ¿cuál es su centro? El 0, 0, ¿verdad? ¿Sí? 0 en X, 0 en Y. Entonces, cuando ese centro de la circunferencia es el centro de mi plano cartesiano, ¿ok? Y también el radio de la circunferencia vale 1, ahí yo digo, es una circunferencia trigonométrica, ¿ok? O si es que me dice, dada la circunferencia trigonométrica, yo ya sé que mi radio tiene que valer 1 y que va a estar ubicado en el centro de coordenadas. ¿Me entiende eso? Me dice luego acá, una circunferencia se llama trigonométrica si su centro es el origen de coordenadas y su radio es igual a la unidad. ¿Se entiende? Ok. Voy a pausar. Pues, genial. Después de lo que estamos viendo, entonces vamos a ver también los signos de cada función en cada cuadrante. Nosotros dijimos que un ángulo positivo nosotros lo vemos contrario a la manecilla del reloj. O sea que esto, cada ángulo va a ir así. O sea que básicamente de derecha a izquierda. ¿Sí? La primera región del plano cartesiano, donde yo tengo eje X positivo y eje Y negativo, positivo también, eje positivo, eje Y positivo, a esta región yo lo llamo primer cuadrante. ¿Sí? Ahora, en la segunda región, dijimos, de derecha para izquierda, ir girando, en donde mi X es negativo, véase que acá la X es positivo, véase que acá la X es negativo, y negativo, y positivo. Donde la X es negativo y la Y es positivo, a esto yo lo llamo segundo cuadrante, ¿sí? Continuamos. Aquí abajo, miramos. Donde mi X es negativo y mi Y también es negativo, tercer cuadrante. Volvemos. Donde mi eje X es positivo, mi X es positivo, pero mi Y es negativo, cuarto cuadrante.
ya sabemos cuáles son los cuadrantes en cada región, ¿sí? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto, ¿sí? Voy girando. Ahora, ¿cómo yo sé los signos que van a ir teniendo cada ángulo en cada cuadrante, cada función? Hay algunos que agarran y se memorizan punto por punto, función tras función. Bueno, seno tal signo, coseno tal signo, qué sé yo, tangente, cotangente, cada. Y así yo le digo, ¿sabes qué? Se van a olvidar un poquito. Yo le digo, ¿por qué? Porque es confuso si van a memorizarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo siempre hago con los chicos y siempre funciona? Es que en el primer cuadrante hay que saber qué cosa, que todos van a ser positivos. Aquí yo que coloqué, yo coloqué las tres funciones principales y sus recíprocas. ¿Sí? Las tres funciones principales junto con sus recíprocas. ¿Ok? Entonces, en el primer cuadrante, todas las funciones con sus recíprocas van a ser positivas. ¿Sí? Eso ya tenemos que colocar. Entonces acá toditos van a ser positivos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, en el primer cuadrante va de 0 grados hasta 90 grados. ¿Sí o no? Va de 0 a 90. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro un ángulo que está entre 0 y 90, y si meto ya sea en seno, coseno, tangente o sus recíprocas, me va a dar siempre un valor positivo. A eso se refiere, ¿ok? Si yo agarro, meto seno de 60, coseno de, no sé, 40 o lo que sea, un ángulo agudo estamos hablando, siempre me tiene que dar un valor positivo. ¿Entendió eso? Para el segundo cuadrante va de 90 hasta 180. ¿Sí? Va de 90 grados a 180. O sea que los ángulos que yo voy a tener son ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos ángulos que se encuentran entre 90 y 180 sin ser 90, sin ser 180. ¿Sí? Entonces tengo nuevamente mis funciones principales, sus recíprocas. Para el segundo cuadrante, el único que va a ser positivo, es el seno con su recíproca. ¿Sí? El seno y su recíproca. ¿Cuál era la recíproca del seno? Cosecante. ¿Sí? Entonces va a ser positivo seno y su recíproca. ¿Okay? Al yo decir su recíproca ya hay que manejar. ¿Okay? El resto negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro todo un ángulo obtuso y hago, meto en el seno, el valor que me va a dar va a ser positivo. Pueden probar en su calculadora si quieren. Un ángulo entre 90 y 180, no sé, 120. Y les tiene que dar un valor positivo. ¿Ah? Y da 0, no sé cuánto. 86. Entonces, salió positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si agarro coseno? Hagamos coseno de 120. ¿Cómo le tiene que salir? Negativo le tiene que salir, pero dice no me creo. Sí, negativo. Es negativo, ¿verdad? La misma cosa pasa con todo. ¿Sí? Entonces, en el primer cuadrante dijimos todo positivo. Segundo cuadrante, seno. Y su recíproca, ¿verdad? Recíproca de seno, cosecante, ya dijimos. ¿Sí? Ahora, en el tercer cuadrante va de 180 hasta 270. ¿Sí? Va desde 180 grados hasta 270 sin ser símbolo. ¿Sí? Se está entre esos dos ángulos. En el tercer cuadrante, el único que va a ser positivo es el tangente con su
Cotangente. El reto negativo. Si es que no me creen, 9 no me cumplen ahora. Fue error. No sé qué, a ver, un ángulo entre 180 y 270. ¿Cuál no puede ser? No sé, 200. Que sí. Y sale 0,36, 39 y la. O sea que sale positivo, ¿verdad? El signo es lo que me interesa. Entonces pueden ir probando esto para que puedan visualizar que lo que estoy diciendo es cierto y así me creo. Entonces, primer cuadrante, voy a repetir, lo voy a ir repitiendo para que se les quede. Primer cuadrante, todo positivo. Segundo cuadrante, seno y su recíproca que es cosecante. Tercer cuadrante, ¿cuál es positivo? Tangente y su recíproca que es cotangente, el reto negativo. En el cuarto cuadrante va a estar entre 260 y ¿cuánto es la vuelta completa? 360 grados. El ángulo va a estar entre. Dímelo. Entonces el ángulo va a estar entre 270 y 360, ¿verdad? Si yo ya dije que en el primero era positivo, en el segundo era el seno, en el tercero era el tangente y su recíproca, ¿cuál creen que va a ser positivo ahora? El coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya dijimos, bueno, acá está el seno, acá va a ser el coseno, ¿cuál me queda? El coseno, ¿sí? Entonces coseno y su recíproca, ¿cuál es la recíproca del coseno? Secante. Estos dos van a ser positivos, el resto negativo. Pueden probar un ángulo cualquiera que esté entre 260 y 360, no sé, 300, 330. Qué sé yo. Con coseno les tiene que dar positivo y si meten con seno, negativo. Ok. Entonces, vuelvo a repetir hasta que se les quede, luego miren, yo solo ser así de pesado. Primer cuadrante, todo positivo, muy bien. Segundo cuadrante, seno y su recíproca que es cosecante. Tercer cuadrante, tangente y cotangente positivo. Cuarto cuadrante, coseno y secante, que es la recíproca del coseno. ¿Se entiende esto ya? ¿Va a quedar claro? ¿Se van a acordar los signos? ¿Sí? Perfecto. ¿Esto quedó claro? Continuamos con las identidades. A partir de acá es todo ya fórmulas. No se asusten, ¿sí? Profe, de que alguno en cada cuadrante tenga negativo, no tiene nada que ver con los ejes X y Y, ¿verdad? Por ejemplo, que Y sea positivo y X sea negativo en el segundo cuadrante. No tiene nada que ver. Me imagino que habrá habido alguien súper así, con mucha gana, y empezó, no sé, a calcular, ahí verá cuánto, de dónde a dónde, el seno, el coseno, de dónde a dónde va a ser positivo y cosas así. Y de ahí salió esto, ¿verdad? Ya bastante resumido para nosotros que ya no tenemos que estar probando uno a uno, ¿verdad? Entonces, solamente de ahí, ¿ok? Obviamente después hay algunas que otras cosas más que ya no estoy colocando acá, que después voy a revisar para ustedes específicamente. Eso después, ¿sí? Continuando, a partir de aquí, como digo, ya iniciamos con lo que son las fórmulas más importantes de la trigonometría, que se desprende de la identidad trigonométrica. ¿Qué es la identidad trigonométrica entonces? Perdón, Pitágoras aquí. Se basa básicamente en la circunferencia trigonométrica. ¿Qué era la circunferencia trigonométrica? Era aquella circunferencia que está en el centro de coordenadas cuyo radio vale 1. ¿Sí? Ese era o es la circunferencia trigonométrica. Entonces, si yo veo la circunferencia trigonométrica, dijimos que el radio vale 1. ¿Qué es el radio? El radio es aquel
va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. La medida de ese segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, mi radio vale 1 aquí. Si yo tengo, fíjense, ¿qué tipo de triángulos tengo aquí? Un triángulo rectángulo. Ya les dije ya que todo se basa en triángulo rectángulo. Entonces, teniendo un triángulo rectángulo, fíjense, cuyos catetos son seno y coseno. ¿Cuál es el teorema, perdón? Uno de los teoremas, o el teorema más importante que nos enunció el señor Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, si yo tengo este triángulo aquí, voy a desglosarlo acá. Esto vale 1 esto vale coseno y esto vale seno. Yo tengo este triángulo, dice el cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuál es mi hipotenusa? 1, muy bien. La hipotenusa es el lado más largo. Los restos se llaman catetos. 1 al cuadrado, porque hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y catetos son seno y coseno. ¿Sí? Entonces, aquí está 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? 1 más. Entonces, este le puedo quitar. ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí, voy a ver otro color. Voy a tener otro pincel de otro color. Esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Y no lo digo yo, lo dice la teoría, así tal cual lo es. La fórmula fundamental de la trigonometría está aquí. Y sale un triángulo rectángulo utilizando aquel teorema principal de Pitágoras. ¿Sí? ¿Entienden? De aquí salen otras cosas. Pero eso ya se desprende de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué le hace para sacar la otra fórmula? Bueno, que agarro. ¿Saben qué? ¿Qué pasa si agarro y dividimos a toda mi fórmula con coseno cuadrado? Dividimos la expresión o ecuación igual con coseno cuadrado de x. ¿Qué pasa si yo divido a toda mi ecuación trigonométrica, en este caso, con coseno cuadrado? Y bueno, yo voy a tener 1 sobre, porque estamos hablando de división, coseno cuadrado de x igual a seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Me va a hacer todo acá. Bueno, divido todo, ¿verdad? Entonces, yo veo, ¿verdad? Aquí esto cuánto vale. Esto vale 1, ahora voy a poner así. Esto vale 1. ¿Sí? Vale 1. Son términos iguales, dividiendo 3 me da 1. Ahora, a ver, 1 sobre coseno, que era secante, pero como tengo coseno cuadrado, entonces ¿cómo va a ser? Secante cuadrado, ¿verdad? Entonces esto va a ser secante cuadrado de x en este caso. Esto que tengo aquí, seno sobre coseno, creo que eso se me pasó a anotar y soy consciente. Seno de x sobre coseno de x es tangente de x. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x, entonces
tangente cuadrado. Tangente cuadrado de x. Y esto dijimos que valía 1. ¿Sí? Este tangente cuadrado que está haciendo aquí, está sumando, ahora va a pasar restando. Entonces me va a quedar secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x igual a... Esa es la siguiente fórmula fundamental. ¿Sí? Después, eso era si es que dividíamos entre coseno, ¿sí? Pero ¿qué pasa si dividimos entre seno? Voy a hacer acá. Vamos a dividir entre seno ahora. Cuadrado. ¿Sí? La misma expresión la dividimos entre seno cuadrado. ¿Sí? Fíjense que yo les estoy mostrando de dónde salen las fórmulas. Les estoy mostrando de dónde salen esas fórmulas para que no se asusten. Entonces dividimos entre seno cuadrado de la expresión. Me va a quedar 1 sobre seno cuadrado igual a seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido seno cuadrado de x. ¿Sí? 1 sobre seno, ¿qué es? Cosecante. Si está esto al cuadrado, cosecante cuadrado de x. Esto me da 1, ¿sí o no? Ahora, fíjense que nosotros dijimos que recíproca era 1 sobre el número, ¿verdad? Así dijimos. Entonces, ¿qué pasa si esto yo le aplico su recíproca? Va a ser 1 sobre seno de x dividido coseno de x. Estoy aplicando recíproca nomás. Y esto también, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? A este le falta como denominador 1 y puedo hacer extremo por extremo y medio por medio, ¿sí? Entonces va a ser coseno por 1, que es coseno, y seno por 1, que es seno. 1 sobre tangente es cotangente. Entonces fíjense cómo yo tengo aquí. Tengo coseno sobre seno. Coseno sobre seno es cotangente, dijimos, pero si está al cuadrado, cotangente cuadrado. Mi cotangente aquí está sumando, puedo pasar a restar del otro lado. Me va a quedar cosecante cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x igual a 1. ¿Sí? Y esa es la tercera fórmula. Para mí la principal es esta. Que estas dos se desprenden de esos nombres. Pero para que puedan tener en cuenta, esto es para que vean nomás que todos salen de otras fórmulas nuevamente, no hay nada que asustar. Hay algunas que sí son principales, como aquí, que es de donde parten las demás. Continuamos. Fíjense que aquí yo les puse, ¿verdad?, identidades auxiliares. Pero esto que está aquí, ¿de dónde se desprende? Si yo tengo aquí, miren cómo tengo 1 igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Y quiero seno solamente, para que seno cuadrado nada más. Mi coseno le está molestando. Pasa, restar. Y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es despejando nomás. Ahora, fíjense, ¿qué caso de factoreo tengo aquí? Tengo primeramente dos términos, hay una resta entre ellos
Uno tiene raíz cuadrada, ¿sí o no? Vamos bien. Coseno cuadrado también, porque está al cuadrado, le puedo sacar la raíz cuadrada. Entonces una diferencia de cuadrado. Y eso es lo que le hace aquí, uno con negativo, el otro con positivo. La raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de coseno cuadrado, coseno. De ahí nomás sale. Y la misma cosa aquí. ¿Me entiendes? Sale la diferencia de cuadrado, aplicamos caso factorial. ¿Sí? Vamos por aquí. Estas fórmulas sí son nuevamente importantes. ¿Por qué? Porque estas que están aquí, las que son de identidades de ángulo doble, parten de acá. Entonces, si yo esto conozco, esto que está aquí conozco, esto voy a saber fácilmente. Entonces, estas fórmulas vamos a tener que memorizar. ¿Qué me dice? Que la suma de dos ángulos diferentes, claro. Seno de x más y, ¿qué me dice? ¿Qué va a hacer? Seno, yo siempre trato de ver una forma para memorizar. Una forma para memorizar. Siempre trato de buscarle la vuelta comparando. Esa es mi técnica. Cada uno utiliza su método. ¿Yo qué hago? Fíjense que si yo tengo seno, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo seno, aquí se multiplica seno por coseno. ¿Sí? Aquí se multiplica seno. ¿Ah? Si yo tengo acá, cuando tengo la suma de dos ángulos o arcos, como se le llame, tengo la suma de ángulos en seno, es el producto del seno por coseno. Fíjense, acá tenemos seno por coseno, seno por coseno. Entonces, si yo tengo positivo aquí, aquí también va a ser positivo. Si tengo negativo aquí, aquí también va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago primero? Va a ser el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Y como tengo aquí positivo, aquí también. Ahora va a ser seno del otro ángulo por el coseno del primer ángulo. O sea que se intercambia. No sé si pilla más o menos el patrón. ¿Sí? Cuando tengo un coseno, ¿qué pasa? Se multiplican seno por seno y luego coseno por coseno. O sea, si coseno por coseno y luego seno por seno. Pero se multiplican dos veces la misma función. Aquí no, aquí era ambas funciones diferentes. Aquí ya son los dos iguales, los dos iguales. Si aquí tengo positivo, acá voy a tener negativo para el coseno. Si aquí tengo negativo, acá voy a tener coseno. ¿Sí? Y también las de tangente. Acá me voy a centrar. Si yo tengo seno, voy a hacer acá. Seno de 2x, ¿cómo yo puedo desglosar? Puedo desglosar como seno de x más x. ¿Sí o no? ¿Ya no? ¿Sí? ¿Verdad? Porque x más x es 2x. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Acá yo estoy teniendo suma de dos ángulos. Puedo aplicar la misma cosa que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice cuando tengo suma de dos ángulos? ¿Qué me dice? Ah, va a ser seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Tengo positivo, entonces positivo también. Más seno del segundo ángulo por coseno del primer ángulo. ¿Sí? ¿Te pillan lo que hice, verdad? Reemplacé nomás los valores que tengo acá. Solo que en este caso específico son iguales. Seno de x por coseno de x. Chau, chau, chau. Más seno de x por coseno de x. Dos, porque son completamente iguales. Fíjense, completamente iguales. Entonces tengo dos veces el mismo valor, dos veces el mismo valor. ¿Sí? ¿Te pilla dónde sale? ¿Te pilla? Entonces esto que está aquí,
Entonces, si tengo coseno, ¿qué me dice cuando tengo suma? Aquí. Es coseno, dice, del primer ángulo. Se va a hacer coseno de x por coseno del segundo, me dice, ¿verdad? Entonces, menos, si tengo más, menos seno del primer ángulo por seno del segundo. ¿Ya no? ¿Sí? Y aquí, ¿qué tengo? Coseno cuadrado. Se ve chipoteo. Coseno por coseno y coseno cuadrado, ¿verdad? Y aquí seno por seno y tengo seno cuadrado de x. Perfecto. Tengo aquí esto y... no copiélo. ¿Ven cómo soy inteligente? Hace rato había también otras... aquí. Había también identidades auxiliares para el coseno. Pero fíjense, yo dije, no es necesario. ¿Por qué? Porque solamente sale nuevamente de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que ya sea seno o coseno cuadrado, si yo quiero reemplazar, ponele coseno cuadrado que es igual a 1 menos seno cuadrado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si yo mi seno cuadrado pasa así aquí restando, 1 menos seno cuadrado va a ser coseno cuadrado. Entonces por reemplazar eso, 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que tal lo haga. Fíjense cómo estoy trabajando todo acá. No estoy nada nuevo que hacer. 1 menos seno cuadrado menos 2, porque fíjense que signos iguales se suman. Tiene el mismo signo. ¿Sí? Entonces si decido reemplazar coseno. Si decido reemplazar seno, ¿qué pasa? Si decido reemplazar seno, va a ser coseno cuadrado, voy a hacer, menos seno cuadrado, que va a ser igual. Esto pasa hacia aquí, me va a dar 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Me va a dar 1 menos coseno cuadrado de x. Yo coloqué mi paréntesis porque tengo dos signos y este negativo le tiene que afectar a todo. Coseno cuadrado, voy a hacer así acá, voy igual pues a la coseno cuadrado de x. Menos por más, menos por menos, coseno cuadrado más coseno cuadrado, 2 coseno cuadrado de x menos. Entonces yo puedo tener esta fórmula, puedo tener esta fórmula, puedo tener esta fórmula, el que yo quiera, el que más me convenga. ¿Sí? Aquí tengo solo cosenos, aquí tengo solo senos, acá tengo los dos. Entonces ahí ya ajusto de cada quien para elegir. Ahora vamos a ver para el tangente. ¿Qué pasa con el tangente? Puedo separarlo como x más x nuevamente. Me dice para el tangente de una suma. Aquí tengo tangente del primer ángulo. ¿Sí? Voy a poner en x. Tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo. Entonces vuelve a ser x. Dividido 1 menos tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo, que vuelve a ser x. Están igual. Entonces, ¿qué me queda? Tangente de x más x, que es 2x. Vamos a ponerle 2x. Tangente más tangente. Dos tangentes, porque tengo dos veces. ¿Se repite? Dividido 1 menos tangente por tangente. Tangente cuadrado de x. De ahí sale. Bien. Es utilizando. Esto sale de aquí. ¿Vieron? Aquí sale. Y yo esto sé, esto. Fácil. Después tengo lo que son los ángulos mitad. Esto también va a salir de aquí, pero les debo ya para poder hacer como se largo ya. Ya les debo. Va a ser muy largo. También hay ángulo triple.
En el caso de ustedes no hace falta, en el caso tuyo sí va a hacer falta, después te voy a mostrar. Sí. Y los demás no. ¿Sí? He visto en el programa solamente hay ángulo doble y ángulo mitad. ¿Sí? Entonces estos y estos son importantes. ¿Sí? Estas son las fórmulas para mí más importantes. Hay más, pero ya no veo necesario. Se salen de esto, es más sencillo. Estos son los identidades auxiliares y demás. Son fórmulas a memorizar. Quiero que hagan su formulario bien ordenado y junto y estudien. ¿Cómo uno estudia? Haciendo el ejercicio. Haciendo el ejercicio. ¿Sí? Ok. Identidades trigonométricas. Acabado. Después viene ecuación. Saber trabajar y saber que ustedes están viendo, pero hay que saber utilizarlas cuando yo las necesite y cómo yo las necesite. No es agarrar y poner la fórmula que se me antoja. Y también hay que saber utilizar trucos matemáticos. ¿De qué se trata la identidad trigonométrica o para qué yo la uso? Básicamente sirve para demostrar una igualdad. Bueno, no igualdad realmente, no como tal igualdad, sino que son... ¿Vieron así? ¿Se acuerdan lo que cuando habíamos dado la parte esta de equivalencias en fracciones? ¿Sí? Si ustedes hacían un medio, esto que era equivalente, no sé, a 2 sobre 4, a 3 sobre 6, a no sé, qué sé yo, 4 sobre 8. O sea, estas eran todas fracciones equivalentes. ¿Son iguales? No son iguales. Un medio no es igual a 2 cuartos. No es igual. Pero ¿qué sucede? Si yo esto hago en la calculadora, me da el mismo resultado. Me da el mismo resultado. Eso es lo que quiero. Estos son fracciones equivalentes. Y con la identidad da lo mismo. O sea que es lo mismo también. Por más de que no se vean iguales, al final me da el mismo resultado. Y yo tengo que saber demostrar eso. Esa parte puedo borrar. ¿Sí? Lo voy a borrar. Esto ya está. Por ejemplo, dice, demuestra las siguientes. Esto está en la página 211 del Matemática Básica para aquellos que tengan acceso. Es lo que suelen tener acceso a la matemática básica. Ese está en el drive, ¿verdad? Este está en el drive. Sí. Esta es una parte matemática. Sí. La carpeta matemática. Explicarlo no muy bien. No, en el poliarchivo. La carpeta es matemática. Y también está en el clavo. Ah, ok. Creo que la otra vez yo busqué el libro que vos me dijiste de geometría analítica y no encontré. Hacer, tengo que probar de que uno de los dos es igual al otro. Si yo elijo, siempre cuando yo tengo identidad, tengo que poder elegir, prácticamente siempre, tengo que elegir un lado de la igualdad y llegar al otro lado. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo elijo, voy a trabajar de este lado de la igualdad. Si yo elijo trabajar de este lado de la igualdad, tengo que llegar a demostrar esto. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a trabajar aquí y en algún punto de que voy trabajando, tengo que llegar a esta igualdad que tengo aquí. ¿Se entiende la idea de cómo hacer? Si ven, estos dos no son iguales, o sea que, ¿cómo decirlo? Son equivalentes, pero visualmente igual. Visualmente hablando, puedo decir, no parecen iguales, parecen diferentes, pero como les dije, al final
terminan dando o arrojando el mismo resultado. Por eso son equivalentes, iguales. Entonces yo voy a elegir trabajar de este lado. Hay veces en donde lastimosamente, si yo elijo trabajar de un lado, justo era el lado que era un poquito más largo. Hay veces que puedo ocurrir eso. Entonces si yo voy a trabajar aquí con este lado de la igualdad, voy a trabajar con este. Entonces si yo tengo así, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué truco en este caso? Porque fíjense que yo aquí no tengo ni una sola fórmula. No tengo una fórmula que yo pueda, no sé, ver y hacer, o no se me ocurre a mí. Ahorita, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la conjugada. ¿Qué es la conjugada? Fíjense que si yo tengo, voy a ponerle un ejemplo, no sé, A sobre C más D. ¿Qué yo puedo hacer? Puedo multiplicar por los mismos valores, pero del signo cambiado. Fíjense que si yo multiplico por esto, ¿esto cuánto sigue siendo? No sigue siendo 1, o sea que no le afecta absolutamente en nada. Esto por 1, ponerle va a seguir siendo, no afecta en nada, no estoy cambiando nada, le estoy agregando nomás algo. ¿Entiendes eso? Entonces, eso es lo que puedo yo hacer aquí. ¿Qué pasaría entonces? Va a ser seno de A sobre 1 menos coseno de A y a multiplicar por su conjugado. Fíjate que si tengo negativo, pues aquí va a ser positivo. ¿Sí? Voy trabajando de este lado. Entonces, esto es un producto de dos fracciones. O sea que al final y al cabo, una sola fracción puedo hacer. ¿Sí? Coloqué todo en una misma fracción. Aquí arriba, ¿qué puedo hacer? O distribuir, o si no, fíjense. Acá abajo, ¿qué tengo? Diferencia cuadrada. Una diferencia cuadrada es la resolución de una diferencia cuadrada. Fíjense, porque tengo dos paréntesis, son los mismos valores, uno con positivo, o sea, con negativo y el otro con positivo. ¿Sí? Es la resolución, es el desglose de una diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Se visualiza eso porque si yo tengo una diferencia de cuadrados, tengo de esta manera. Fíjense que es prácticamente igual. ¿Sí? Como yo de esto paso a esto, el paso contrario. Pero en vez de ir hacia adelante, me voy hacia atrás. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo aquí? El cuadrado de los dos números que yo desglosé en una diferencia. ¿Sí o no? ¿Se ve eso? Entonces, ¿qué hago? Fíjense que yo, como tenía aquí al principio, tenía los dos valores que tengo en los paréntesis elevado al cuadrado cada uno y una diferencia por medio. Entonces eso voy a hacer aquí, voy a regresar. Esto está desglosado, pero yo no quiero desglosar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Teniendo los dos valores aquí, ¿cuáles son mis valores acá? ¿Cuáles son mis valores? 1 y coseno de A, ¿verdad? No son mis dos valores. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, tengo que elevar ambos valores al cuadrado, ¿verdad? Y una diferencia de por medio. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a copiar esto.
¿Quién visualiza ya lo que estoy haciendo? Un poquito. ¿Cómo me queda aquí? 1 menos coseno cuadrado de A, ¿verdad? Ahora, vengo por aquí. Profe, pero que le interrumpa, pero yo no podría simplificar 1 más coseno A y 1 más coseno A. No puedo simplificar. Sí, pero te va a llegar a lo mismo otra vez. O sea que vas a volver a eso. Porque uno es positivo arriba y negativo. Si vos simplificas esto, vas a llegar a esto mismo otra vez. Fíjate porque vas a simplificar, a ver, aquí. Si vos simplificas esto con esto, te va a quedar seno A sobre 1. O sea que es lo mismo otra vez. ¿Y ya? Entonces fíjate que tengo 1 menos coseno cuadrado de A ahí, ¿verdad? 1 menos coseno cuadrado de A, que es igual coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado de A, ¿a qué es igual? Seno cuadrado de A despejado. ¿Se ve eso? Entonces esto que tengo aquí es seno cuadrado de A, ¿verdad? ¿Sí? Chao. Chao. ¿Qué me queda? 1 más coseno de A sobre seno de A. Que era lo que quería. Mira. De aquí partí, fui trabajando, me quedó esto, que era lo que yo quería demostrar. Ahora voy a hacer bien mi flecha. Aquí. ¿Se entendió? ¿Entendió lo que hice? Elegí un lado, fui trabajando para demostrar que esto va a ser el mismo valor correspondiente a esto, o sea que van a ser iguales. Son idénticos. ¿Se entiende? Genial. Bueno, otro ejemplo. El 2, o sea que el 75 en este caso por el libro. Está fácil. Del 2, fíjense, tengo que llevar de esto a esto. Esto está fácil, creo que ya hicimos luego. Como de esto ya hicimos para atrás, vamos a trabajar de este lado. Porque fíjense que yo ya tengo, ¿verdad? Pero ya demostramos ese derecho. Entonces vamos a ver del otro lado, vamos a ver de acá para llegar acá. ¿Sí? Entonces tengo 2 coseno cuadrado. Coseno cuadrado que era igual. O si no, ya sé.